Más de un mes después de celebradas las elecciones presidenciales en Venezuela, el chavismo sigue sin publicar las actas electorales. Su única respuesta hasta el momento ha sido la represión policial de la oposición política, hasta el punto de ordenar la detención del auténtico presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Veámoslo. Las dictaduras, y Venezuela es una dictadura, a pesar de que algunos políticos españoles nos hayan intentado convencer de lo contrario durante demasiado tiempo, las dictaduras, si organizan un simulacro electoral, tienden a cometer fraude electoral, porque el propósito de haber organizado ese simulacro electoral no era el de posibilitar la alternancia pacífica en el poder, sino al contrario. El objetivo es el de consolidar el poder de la oligarquía gobernante, dándole propagandísticamente un barniz de apariencia democrática. Y por eso la pantomima de elecciones presidenciales celebradas a finales de julio no tenía como propósito posibilitar que la oposición reemplazara en las instituciones gubernamentales al chavismo. Tenía como propósito aparentar que Venezuela era una democracia, aún cometiendo de tapadillo un masivo fraude electoral. Que incluso tradicionales aliados del chavismo han tenido que salir a la palestra para distanciarse del insoportable tufo después del muy evidente fraude electoral perpetrado. Tan descarado es el fraude electoral que está cometiendo el chavismo que incluso están incumpliendo su propia ley orgánica de procesos electorales. Si acudimos al artículo 155 de esta ley aprobada por el chavismo, encontraremos la siguiente provisión. Publicación de los resultados de los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. Las elecciones presidenciales de Venezuela se celebraron el pasado 28 de julio y ese mismo día por la noche, o si quisiéramos al día siguiente por la mañana, 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela. Es decir, a día de hoy ya han pasado más de 30 días y los resultados, con sus correspondientes actas electorales, no han sido publicados por el chavismo. Y uno podría pensar que el chavismo se ha olvidado de lo que está escrito en la propia ley que el chavismo redactó. Pero no, este plazo de 30 días había sido reafirmado durante las últimas semanas tanto por la propia oligarquía chavista cuanto por los propagandistas del régimen chavista. Por ejemplo, Diosdado Cabello, oficialmente número 2 de la oligarquía chavista y extraoficialmente número 1 de la misma, en su programa de YouTube Con el Mazo Dando, reiteró que, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral acabaría publicando las actas electorales, pero que no lo haría de inmediato, sino dentro del plazo de 30 días habilitado por la ley. Escuchémoslo. Maduro acaba de decir que también las tiene. ¿Por qué el CNE no las publica? Que el CNE no tiene porque está apurado, ni está cumpliendo las órdenes de Rabeldi ni de nadie. Hay unos laxos. El pueblo de Venezuela ya debería tener claro que son 30 días que tiene. Pero ellos están apurados. ¿Por qué? ¿Por qué? Asimismo, el intelectual orgánico del chavismo, Juan Carlos Monedero, publicó en su cuenta de X el pasado 29 de julio lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral va a publicar en breve los resultados, mesa a mesa, de las elecciones en Venezuela. En cuanto se coteje el resultado de las mesas con lo contabilizado por el Consejo Nacional Electoral, se verá que es imposible falsear el resultado y que los datos coinciden. En cuanto se publiquen esos datos, los países que esperaban esa auditoría reconocerán a Nicolás Maduro. En breve las iban a publicar porque de esa manera resultaría incontestable que el chavismo ha ganado de manera arrolladora las elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, pues curiosamente ha pasado ya más de un mes y esas actas electorales, que según nos decía Monedero le daban la razón al chavismo, no han sido publicadas por el propio chavismo.
Pero aquí viene lo interesante. En un artículo de prensa que escribió días después Juan Carlos Monedero para el diario español Público, artículo titulado 14 apuntes sobre lo que pasa en Venezuela, el propio Juan Carlos Monedero nos decía lo siguiente. Apunte séptimo. El artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales da un máximo de 30 días al Consejo Nacional Electoral para que haga públicos los resultados de todas las mesas. Siempre lo han hecho y aunque han tenido retrasos por el hackeo, lo harán. Lo manda la ley. Es deseable que lo hagan pronto. Esto se escribió el pasado 4 de agosto. Ha transcurrido un mes desde este artículo y las actas electorales siguen sin haberse publicado. Siendo tan deseable para el chavismo publicar esas actas electorales, ¿por qué no las han publicado? Y desde luego apelar al hackeo es un pésimo y tramposísimo argumento. Un hackeo informático podría haber impedido al chavismo acceder a los datos electorales. Es decir, podría haberle impedido al Consejo Nacional Electoral determinar cuántos votos ha obtenido cada candidato en las elecciones. Pero si ellos mismos, si el Consejo Nacional Electoral nos dicen que saben perfectamente cuántos votos ha obtenido Nicolás Maduro y cuántos votos ha obtenido Edmundo González, ¿será que el hackeo no les ha impedido acceder a las actas electorales a partir de las cuales han contabilizado los votos y han proclamado ganador a Nicolás Maduro? Y si tienen las actas electorales para decirnos cuántos votos ha obtenido cada candidato, ¿por qué no publican esas actas electorales? Pues por lo que venimos explicando desde hace más de un mes, porque ese simulacro de elecciones presidenciales fue un masivo fraude electoral. Y como no les resulta sencillo falsificar las actas electorales, porque resultaría fácilmente detectable que han sido falsificadas, pues han recurrido exactamente a la estrategia que hace varias semanas ya describimos que iban a utilizar para justamente no publicar las actas electorales tal como mandata la ley. En particular, el chavismo le encargó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el propio chavismo, que realizara una auditoría entre bambalinas, es decir, no una auditoría pública donde todo el mundo pudiese leer y fiscalizar las actas electorales, sino una auditoría sin luces ni taquígrafos sobre las actas electorales presuntamente presentadas por el chavismo. Y finalmente, oh sorpresa, ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha terminado dictaminando que las actas electorales que nadie ha visto, pero que le presentó a sobre cerrado el chavismo para que las fiscalizara, esas actas son ciertas y esas actas proporcionan los mismos resultados electorales que los dados por el Consejo Nacional Electoral, controlado también por el chavismo, y a partir de los cuales se proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela, cuando debería haber sido, en todo caso, dictador no electo de Venezuela. Y claro, después de perpetrar un fraude electoral tan chapucero como este, el siguiente paso inevitable que da una dictadura es reprimir a la oposición política. Porque claro, si la oposición política denuncia que has cometido este fraude electoral y que, por tanto, ese dictador no electo de Venezuela, que es Nicolás Maduro, no debe arrogarse el cargo de presidente electo de Venezuela, pues entonces, claro, la oposición está socavando la autoridad de Nicolás Maduro para gobernar en Venezuela. Y si alguien socava gravemente la autoridad del dictador, obviamente el dictador se resistirá como gato panza arriba, reprimiendo a aquellos que la socavan. Y eso es justamente lo que está sucediendo en Venezuela. Después de haber reprimido a millares de opositores protestando por el fraude electoral, ayer el régimen chavista dio un paso más. Ayer el régimen chavista ordenó la detención del candidato opositor y realmente presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Se solicita orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes,
conspiración, sabotaje a daños de sistemas, asociación, cometido en perjuicio del Estado venezolano. Así pues, fraude electoral y represión de la oposición, justo lo que cabía esperar que hiciera una dictadura como la de Venezuela. No hay, por tanto, ninguna sorpresa al respecto. Por eso, todos aquellos que a día de hoy sigan defendiendo, por acción u omisión, al chavismo, son cómplices del cercenamiento de los derechos humanos en Venezuela.